Hola amigas y amigos, muy buenas noches. Les saluda Jimmy Pérez, director de Asesores y Consultores Pérez Santa Cruz, Sociedad Civil. En esta oportunidad vamos a tratar un tema sobre análisis perspectivas del liberalismo en el mundo. Como ustedes tienen conocimiento, nosotros hasta antes de la epidemia veníamos desarrollando todo un programa de videos que se paralizó y ahora nuevamente vamos a retomar y tratar de contribuir con la cultura. Porque hay que tener en cuenta que el conocimiento, la investigación es constante. Eso no termina. La innovación, la imaginación sigue para adelante. Como inquietud es, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el liberalismo. Acá estoy con mi colaborador para que me haga las preguntas respectivas y tratar de ir al punto central y entender de qué manera funciona esta tendencia, este sistema político. ¿Cuál es su inquietud, mi estimado amigo? Sí, doctor, buenas noches. Y con todo el público en general. Tratando sobre el tema de análisis y perspectiva del liberalismo en el mundo, como se sabe, en el mundo, hasta donde tenemos conocimiento, la sociedad de los hombres siempre ha estado supeditada a cambios y transformaciones de manera constante. Y esto se observa en las innumerables guerras ocurridas a través de los siglos en la historia de la humanidad. Y todas estas luchas siempre han consistido en liberarse del yugo de la dominación, del temor y las injusticias que se observa y se vive hasta la actualidad. En esta perspectiva se nos ha ocurrido presentar un análisis respecto al quehacer del liberalismo en el mundo, su origen, evolución y las perspectivas que se ha diseñado hacia el futuro. Doctor, ¿nos podría explicar desde su perspectiva de qué manera se sientan las bases del liberalismo en el mundo? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, contestar una pregunta sobre el establecimiento, las bases del liberalismo, es bastante complejo, no es tan sencillo entender este fenómeno, porque es un fenómeno que tiene todo un contexto histórico. Vamos a partir de algo. El liberalismo, propiamente dicho, en su esencia, como sistema político, psicológico, económico, filosófico, uno de los principales guías, conductores, autores que podemos tomar como referencia es John Locke. ¿Quién es John Locke? Pues es un filósofo en el cual él hace un estudio permanente sobre la iglesia. Ustedes tienen conocimiento de que él en sus inicios fue un teólogo. Como el contexto, el tiempo que se vivía en ese entonces, las explotaciones del hombre por el hombre, era en una forma un poco más brusca, era más cruel, más inhumana. Y como bien dice en la parte de la presentación, el hombre siempre ha luchado un hombre contra otro hombre. ¿Por qué? Por buscar la justicia y sobre todo buscar la libertad. La libertad es lo más sagrado que el hombre debe tener en la vida. John Locke nos habla que los seres humanos tenemos derecho a la libertad, a la vida, a la libre expresión. Eso nos da a nosotros la capacidad para seguir desarrollándonos. Pero acá lo más importante que he tomado como referencia a John Locke porque con su conocimiento
con su análisis filosófico, sienta las bases y los posteriores filósofos, llamémonos, por ejemplo, a Adam Smith, a David Ricardo, podríamos llamar, por ejemplo, a los líderes de la Revolución Francesa, los líderes que dieron origen a la Revolución Norteamericana. Todos esos filósofos basaron los ideales gracias a la filosofía de John Locke. John Locke nos dice que los hombres tenemos derecho a cambiar las autoridades. El poder legislativo debe ser cambiado, gobernado por otros ciudadanos, porque el ciudadano, cuando adquiere un poder, de manera permanente se corrompe. Y ese aspecto hay que cambiarlo. Hay que tener en cuenta, la libertad siempre ha sido una de las fuerzas, una de las ideas fuerza, que todo hombre siempre ha luchado desde los tiempos primitivos hasta la actualidad. Por eso considero que la libertad del hombre es un aspecto en el cual nosotros los seres humanos tenemos que saber defenderlo. En este momento nos encontramos en unos análisis políticos, nos encontramos con nuevas fuerzas sociales. La epidemia del coronavirus nos ha trastocado los sentimientos morales, cuestiones psicológicas, económicas, y estos aspectos tenemos que darle una orientación, una guía. No podemos supeditarnos a que las cosas fluyan de una manera desordenada. El hombre tiene la potestad de analizar, pensar, y esa perspectiva es la que tenemos que seguir. A grandes rasgos, esa es una de las formas en las cuales se dan el liberalismo en el mundo. ¿Cuál es su otra inquietud, estimado amigo? Sí, doctor. Por siguiendo, otra inquietud sería, ¿cómo se podría explicar el poder, desde su punto de vista, ¿no? El poder de la voluntad o la libertad como forma de proyectarse al futuro? Claro, cuando hablamos sobre el poder de la voluntad, sobre el poder de la voluntad se ha hablado muchísimo, desde diferentes puntos de vista. Todos los tratadistas, todos los líderes de opinión pública, todos los youtubers que existen en la actualidad, nos hablan del poder de la voluntad. Pero, ¿por qué tanta importancia? ¿Por qué tanto interés en el poder de la voluntad? El poder de la voluntad, porque es algo inherente en el ser humano. Porque el ser humano tiene que sentirse seguro de lo que hace. Tiene que tener esperanza. Tiene que tener sueños para poder llegar a esa cima, a donde apunta. Entonces, el poder de la voluntad, ¿qué cosa es? Es decisión. Tener seguridad de lo que uno hace para llegar a la meta. ¿Cómo lo va a hacer? Obviamente que tiene procesos, etapas, una serie de cualidades, una serie de virtudes que vienen a todo el contexto. ¿Por qué el poder de la voluntad? Porque el poder de la voluntad es luchar contra la incertidumbre. Es como dar cumplimiento a una promesa, hacerla real. Tratar de que mi ideal, mi proyecto, mi sueño se haga realidad. ¿Cómo lo hago? Lo hago con el poder de la voluntad. Y esa voluntad es todo un conjunto de ideas, un conjunto de inquietudes, pero tengo que tener mi programa, tengo que tener un orden, un esquema, todo un marco teórico, conceptual, y pueda explicar, desarrollar todos esos términos
esos conceptos, esas teorías, una serie de inquietudes y darle forma, darle contenido. El poder de la voluntad, en todo caso, es eso, tener la seguridad y ir a la aplicación práctica y concretizar mis ideales en algo real. Ese es el poder de la voluntad. Esa es la pregunta. ¿Algo más? Sí, doctor. Explíquenos usted qué es el poder de la voluntad en relación a la evolución, proceso y desarrollo del capitalismo industrial hasta la actualidad. Bien, con respecto al poder de la voluntad, ligado ya a la parte actual, hablando del capitalismo, de la arquitectura digital, obviamente que los tiempos han avanzado, han cambiado y en estos momentos nos encontramos ya con la arquitectura digital. Nos encontramos con las nuevas tecnologías, nos encontramos con el internet, nos encontramos con las comunicaciones inmediatas. ¿Cómo? Con las aplicaciones. Tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook y una serie de aplicaciones que existen, que ha trastocado y ha transformado nuestra mentalidad. Entonces la relación del poder de la voluntad, en comparación, en relación con lo que está sucediendo en la actualidad, es algo como que se ha automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que nosotros llevamos a la vida práctica, lo practicamos, pero no sabemos cómo se ha hecho. Entonces, he ahí pues los cambios, las transformaciones, el internet. Los que inventaron todos esos programas y los que conducen y hacia dónde va el horizonte. Ahora la pregunta, ese poder de la voluntad, ¿a dónde va? ¿A dónde termina? Les explico. La semana pasada, en una página que publiqué, hay como dice, un empresario, un líder de Amazon y de la empresa Spinix, X se llama, ¿no? Entonces hay una competencia entre ellos donde un autor, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su sueño? Llegar a la luna. El otro autor es llegar a Marte. Hasta donde tengo entendido, el líder de Amazon, el 20 de julio, hace su viaje espacial a la luna. ¿Con qué finalidad? Nuevamente descubrir nuevas inquietudes, nuevas formas de ver la vida, donde los seres humanos acá en la Tierra tenemos que transformar nuestra mentalidad, donde van originándose nuevamente una nueva etapa de la navegación espacial, de la navegación industrial, pues donde los problemas bacteriológicos, donde los problemas de la neurología, de la neurociencia, donde los cambios de las conductas, de los hábitos, de las costumbres, se hace todo una inquietud en la cual los estudiosos, los intelectuales, los guías de opinión tienen que aportar muchísimo a la sociedad, a la ciudadanía. Hacia ahí vamos. Entonces el poder de la voluntad está ligado a esa perspectiva. Espero que haya tratado de explicar su inquietud. Esa es la forma como lo entiendo a grandes rasgos la pregunta que usted me realiza. Sí, doctor. Entonces,
De ser así, explíquenos finalmente las diversas estrategias, ¿no?, que ha aplicado y desarrollado el capitalismo industrial para poder dominarnos a su manera en los tiempos actuales. Muy bien. Las estrategias, las tácticas, el camino, la metodología, todos los aspectos que el hombre se proyecta al futuro, ¿cómo lo va a realizar? Lo va a hacer con estrategias, con tácticas. ¿Cómo se ha elaborado eso? Con mucho estudio, con mucha planificación, con muchos conocimientos tecnológicos, muchísimas aplicaciones. ¿Cuáles son esas estrategias? Por ejemplo, hace unos años atrás nosotros no teníamos Facebook, no teníamos YouTube, no teníamos páginas de navegación. Les pregunto, ¿alguien de ustedes se preguntó cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Nadie se percató de eso. Todos simplemente usaron la página, publican sus artículos, sus inquietudes, pero no vamos al origen, a la causa, al contexto. Aceptamos a priori. Una estrategia que aplicaron ¿quiénes? Los guías, los dueños de esos canales, ¿no? Entonces, esa es una de las formas. Otra de las formas que podemos encontrar, por ejemplo, en las estrategias, y que con nuestros ideales, con nuestra forma de pensar, con nuestras costumbres, nuestros ideales, hacen experimentos, sacan nuevas ideas, nuevas cosas, nos llevan ventaja en ese aspecto. Otro aspecto, las aplicaciones que existen para, por ejemplo, tomar fotografías, realizar letras en los videos, poner la música. Todos esos aspectos nosotros anteriormente tampoco lo conocíamos. Lo realizamos, llevamos a la práctica, pero ahí quedamos, casi como una mentalidad robótica que nos llevan a pensar como que las cosas así funcionan y así va a ser el mundo. Entonces, esa es una de las estrategias que a los ciudadanos nos han hallado durmiendo. Otra estrategia, por ejemplo, tenemos cuando los grandes líderes hacen sus grandes hazañas, cuando realizan los viajes espaciales. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos admiramos de todos esos avances que hacen. Entonces tenemos esa conducta. Entonces, por ese lado nos llevan ventaja, porque van hacia otros horizontes. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la conclusión? Es que los dueños de las tecnologías tienen una información mucho más avanzada. Existen muchos secretos, muchas informaciones que nosotros desconocemos. Nosotros simplemente nos han convertido en humanos robotizados, en gente insensible, inhumana, cruel. Aceptamos las cosas a priori. Otro de los aspectos que nos dominan, o las estrategias que aplican los medios de comunicación, en la parte política, por ejemplo, como los estados, por ejemplo, los gobiernos, en las elecciones políticas, cómo atontan a la población, cómo lo endormecen el conocimiento y cómo lo tergiversan y hacen pensar exactamente tal como ellos lo han diseñado hacia el futuro. Si nos ponemos a pensar, nos ponemos
a repensar estos fenómenos, pues simplemente es como que estuviésemos durmiendo y no despertamos. Esa es la tecnología actual. Sí, existen muchas formas de explicar este fenómeno. Entonces lo que tenemos que hacer como una especie de conclusión, como siempre le he reiterado permanentemente, la única forma de poder comprender, de poder entender cómo funciona la tecnología, cómo funcionan los grandes cambios, cómo funcionan los sistemas políticos, cómo poder desarrollar nuestra mentalidad, nuestra capacidad intelectual, pues con la investigación permanente. ¿De quiénes? De centros especializados donde los que crean la ciencia, los organismos internacionales, la UNESCO, la NASA, hasta las instituciones de la CIA, el FBI, tenemos que tener informaciones un poco más trascendentes para poder entender los aspectos más micros, los aspectos más específicos. Tenemos que tener más interés en cómo funcionan las cosas, saber cómo funcionan esos mecanismos. Las inquietudes, las exposiciones, por ejemplo, que estamos haciendo sobre el liberalismo en el mundo actual, es eso. Con este video la conclusión final sería tratar de que los seres humanos recordemos, donde por ejemplo las epidemias, el coronavirus, el miedo que el ser humano ya lo adquirió como una conducta. Entonces creo que también tenemos que tratar de profundizar un poco más y ver las causas. Le pregunto a todos los ciudadanos del Perú, por ejemplo, o del mundo, ¿hay centros de investigación donde nos digan la vacunación que realizan las compañías y que aplican a los ciudadanos, qué es lo que contiene? ¿Alguien sabe qué contiene las vacunas? Pues yo hago a veces estudios, no encuentro. Solamente la descripción, el producto final, y cómo se ha hecho, para qué se ha hecho. Hasta donde tengo conocimiento, nos están cambiando los genes, nos están cambiando nuestra forma de procrear en el mundo. Pues tenemos que ser un poco más desconfiados de las cosas. En estos gobiernos, por la incapacidad, por la desinformación que existe, se someten a quienes, a la OMS, a las empresas transnacionales del área de la medicina, los médicos, son amos, dueños, reyes y señores de nuestras vidas. Creo que ese aspecto tenemos que corregir, tenemos que cambiar, tenemos que hacer más explicaciones a fondo. En el Perú, por ejemplo, estamos entrando ya a un nuevo gobierno. Hemos estado ya prácticamente más de un año en cuarentena y seguimos en cuarentena. Seguimos tapados la boca, en la venda. Nos han vuelto más sumisos, más obedientes. ¿Por qué pasa eso? Cuando hay una epidemia mata en general a la gente, en total. Pero qué casualidad. En los hospitales, por ejemplo. Vas a un hospital, es difícil que salgas en libertad si es que no tienes por ahí alguna influencia para que te salves. ¿Por qué pasa eso? Ahora, y las instituciones, centros de salud, todos los organismos pensantes, bien, gracias. No hay capacidad crítica. Aceptamos a rajatabla. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? Pues yo creo que las ONGs que existen, los que asesoran a los gobiernos, creo que saben perfectamente lo que están haciendo. Pero lo ideal es no sigan mintiendo a la población, a la ciudadanía. Hagamos que las cosas sean
tal como son. Busquemos nuestra libertad, seamos libres y tratamos de establecer nuevas reglas, nuevas conductas, nuevos diseños de vida, pero conscientemente, donde haya más desarrollo, más conciencia de desarrollo de los ciudadanos. Esos aspectos no la tenemos. Para terminar, por ejemplo, a veces yo compraba muchos diarios. Lo lamentable en los diarios que solamente existen informaciones sesgadas, partidarias de un partido político, de uno o del otro. Se olvidaron del análisis técnico, del análisis objetivo, de orientación a la colectividad. Ya no existe. Análisis en defensa de qué? De la corrupción, en defensa de los intereses particulares, aspectos que no vienen al caso. Todos estos aspectos encierra el liberalismo. Por tanto, con este mensaje, con esta exposición, espero que haya sido de alguna utilidad. Vamos a seguir desarrollando otros temas, pues por mi parte será hasta nueva oportunidad. Muchísimas gracias.